Como unidad fundamental trabajaremos con lo que se denominan monomios. Un monomio es una expresión algebraica en la que las variables, es decir, las letras, solo pueden aparecer multiplicando y o como potencia de exponente natural. El hecho de que nosotros restringamos la potencia de exponente natural también evita el que las letras, las variables, aparezcan dividiendo. Son monomios, por ejemplo, x quinta y, aquí las variables aparecen multiplicándose si no hay ningún signo de operación, se entiende por defecto que se están multiplicando, y con potencia o como potencia de exponente natural. El 3 quintos pasaría lo mismo, 3 quintos x cuadrado y cubo z. El 5 es el número el que divide, no hay problema, lo que no puede dividir son las variables. Y el 4x y t al cubo partido de 7. El 7 puede dividir, pero no las letras. No serían monomios, pues no son monomios si aparece un exponente negativo. Si aparece una suma, esto ya se le denominará polinomio, porque son la suma o la resta de varios monomios, o si el número, o si la variable aparece dividiendo. En este último caso, esto es equivalente a expresarlo con exponente negativo. Esto se podría expresar como 4 séptimos x cuadrado y t elevado a menos 3. Definimos los elementos que compone un monomio. En primer lugar hablamos de coeficiente. El coeficiente es el número que acompaña, es decir, el número que multiplica las variables. Tenemos que olvidarnos de los números que serían los exponentes de las potencias, porque lo que nos marca es el número de veces que aparece una variable. Es decir, que el coeficiente en x quinta y, como no hay ningún número explícito que multiplica, sería el elemento neutro para la multiplicación, el 1. 3 quintos de x cuarta y al cubo z, nuestro coeficiente sería 3 quintos. Y de 4x séptima y t al cubo partido de 7, el coeficiente, el número que multiplicaría sería 4 séptimos. Las variables son las letras que componen el monomio. Tienen que marcarse separadas por comas. No se puede utilizar la conjunción que se puede confundir con otra variable. Entonces, si aparece x quinta y, las variables son x y. Si aparece x cuarta y al cubo z, las variables son x y z. Y si aparecen x séptima y t al cubo, las variables, es decir, las letras que componen ese monomio serían x y t. A continuación tendríamos lo que serían la parte literal. La parte literal está formada por las variables elevadas a sus correspondientes exponentes. Es decir, lo que es la parte que no es la numérica. Entonces nosotros tendríamos de x quinta y, sería el propio x quinta y, de 3 quintos x cuarta y al cubo z, pues sería x cuarta y al cubo z, y después de 4x séptima y t al cubo partido de 7, pues sería x séptima y t al cubo. Por último, el grado de lo que sería un monomio es la suma de los exponentes de las variables. Es decir, que el grado de x quinta y sería 6, el grado de 3 quintos x cuarta y al cubo z sería 8, y el grado de 4x séptima y t al cubo partido 7 sería 11, porque sería la suma de 7 y 1, 8 de la y 3, 11. Antes de definir las operaciones con monomios, definimos la noción de monomios semejantes. Dos monomios son semejantes si tienen idéntica parte literal, salvo orden. Es decir, que el orden de las variables puede cambiar, pero lo que no puede cambiar son ni las variables ni los exponentes a los que aparecen elevados a esas variables. Por ejemplo, serían monomios semejantes 2x cuadrado y al cubo, 3y al cubo x cuadrado. Aquí es donde aparece lo que nos referimos de salvo orden. Como se cumple la propiedad conmutativa para los números reales, pues para el producto de los números reales, pues no importa que nosotros cambiemos de orden esas variables. O menos 5x cuadrado y al cubo. Es decir, que lo único que cambia en los monomios semejantes sería el coeficiente. No serían monomios semejantes a los anteriores, por ejemplo 2x cubo y al cuadrado, aparecen las mismas variables, pero los exponentes se intercambian y tienen que ser idénticos. Si solo aparece una de las variables, aunque esté elevada al mismo exponente que los anteriores términos, pues tampoco serían semejantes. Y si aparecen las mismas de antes y alguna más, ya dejarían de ser semejantes. Empezamos con las operaciones con monomios. Para poder sumar o restar monomios
estos tienen que ser semejantes, es decir, que la parte literal tiene que ser idéntica para poder sacar factor común. Por ejemplo, si yo quiero sumar 3x² y al cubo más 5x² y al cubo menos 9y al cubo x², que es semejante a los dos anteriores, lo que estaríamos haciendo implícitamente es sacando factor común. Al sacar factor común, como tienen idéntica parte literal por ser monomios semejantes, esa parte literal es la que sacaríamos como factor común y lo que haríamos sería operar con los coeficientes 3 más 5, 8, menos 9, menos 1. Luego la expresión algebraica asociada a esa operación sería menos x² y al cubo. El producto, a diferencia de la suma y de la resta, no es necesario que sean dos monomios semejantes. Lo que se hace o lo que tenemos que hacer cuando nosotros multipliquemos es multiplicar por un lado los coeficientes y por otro lado las variables. Hay que tener en cuenta que nosotros lo que vamos a aplicar, como todos los monomios representan números, lo que nosotros vamos a aplicar son la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa de la multiplicación. Si yo lo que quiero hacer es multiplicar 4x³ y cuarta más 5 más 7, por 7x² y séptima, lo que hago es que todos los términos se están multiplicando. Entonces, reorganizo, reordeno, aplico la propiedad conmutativa, multiplico primero los coeficientes, las variables que tengan la misma base por un lado y por otro. De manera que lo que realmente estoy haciendo después es el producto de dos potencias con la misma base, que se deja la misma base y se suman los exponentes. Si es x³ por x², pues sería x a la octava. Y si es y² por y séptima, sería y elevado a 11. El cociente es similar a la multiplicación. Lo que vamos a ir haciendo es ir asociando coeficiente con coeficiente y lo dividimos, potencia de la misma variable con potencia de la misma variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos 7x² y a la séptima entre 4x³ y a la cuarta, lo que hacemos es, como es una división, lo podemos reorganizar como una fracción. Entonces, en el numerador sería 7x² y a la séptima y en el denominador 4x³ y a la cuarta. Debido a la propiedad del producto de fracciones, nosotros podemos separar eso con un producto de fracciones y sería dividir 7 entre 4, x² entre x³ y a la séptima entre y a la cuarta. De manera que 7 entre 4 quedaría 7/4, se multiplicaría por la división de dos potencias de la misma base, x² entre x³ sería x elevado a 5 menos 3 y a la séptima entre y a la cuarta sería y elevado a 7 menos 4 que sería y al cubo. Luego el resultado sería 7/4 x² y al cubo. Es importante esta nota que nos dice que la división de dos monomios no tiene por qué dar como resultado un monomio. Para ver eso se puede utilizar el mismo ejemplo de antes, pero cambiando el orden. Es decir, si antes dividíamos 7x² y a la séptima entre 4x³ y a la cuarta, ahora podemos darle la vuelta a esa fracción y dividiríamos 4x³ y a la cuarta entre 7x² y a la séptima. La división se realiza al revés y quedaría 4 séptimos. x³ entre x² se dividiría y se restaría y sería 3 menos 5, que sería menos 2. Y a la cuarta entre y a la séptima sería y a la menos 3. O de manera equivalente se podría escribir como 4 partido de 7, x² y al cubo. En ninguna de las dos expresiones representa lo que sería un monomio. Terminamos con las operaciones con monomio, con lo que sería la potencia, y para ello lo que vamos a hacer es aplicar dos propiedades. El producto de potencias con el mismo exponente, pero en sentido inverso, los tenemos agrupados y los vamos a separar, y la potencia de una potencia, que era la propiedad 3 de las potencias, en la que se multiplican los exponentes. Es decir, si yo tengo una expresión del tipo el monomio 3x² y al cubo elevado a la cuarta, por la propiedad 4 de las potencias, nosotros lo que estamos aquí es que podemos separar en producto de varias potencias. El 3 a la cuarta, el x al cuadrado también a la cuarta, el y al cubo también a la cuarta. Y ahora, en estos dos casos, en el de la expresión algebraica, en el de las variables, estaría aplicando la propiedad 3 de las potencias en la que se multiplican los exponentes. x² a la cuarta quedaría x a la octava y al cubo a la cuarta quedaría y elevado a la 12.